Buenas tardes amigos, vamos a revisar desde el análisis técnico tres empresas muy seguidas, NIO, Johnson Johnson y FedEx. Arranquemos con NIO, que en el gráfico tiene una clara tendencia bajista desde enero del 2022. La empresa ha luchado con los problemas de la cadena de suministro y la situación en China. Podríamos esperar que toque el soporte cerca de los 8,31. Si lo rompe podría llegar hasta la base del canal cerca de los 6,46. No obstante, si toca el soporte y se nos va para arriba, cerca de los 13,61, tiene un recorrido alcista del 59%, muy bueno para mi gusto. Actualmente los analistas le dan a NIO una calificación de compra con un precio objetivo de 14,73, que si ven es muy cerca de lo que marcamos en el gráfico. Un ratio que se utiliza mucho para medir estas empresas de alto crecimiento es el precio sobre las ventas por acción. NIO tiene un ratio de 2,10 que si lo comparamos con los años anteriores es mucho mejor, lo que es muy bueno para la acción. Pasemos con Johnson Johnson, que hoy nos dio una muy buena subida, ya que la compañía acordó pagar 8.900 millones durante un plazo de 25 años para resolver reclamos asociados a sus talcos. En el gráfico, Johnson Johnson nos muestra una clara tendencia alcista. En mi video revelando mi portafolio, que te lo dejo en la parte superior, te comenté que el mes pasado la acción nos dio varios puntos de entradas, llegando cerca de los $151. Podríamos esperar que la acción se tome un descanso y agarrarla cerca de los $160. Si la acción no para hasta llegar a la parte alta del canal, nos quedaría un recorrido del 17%. Actualmente los analistas le dan a Johnson Johnson una calificación de compra con un precio objetivo de 180,9. En otras métricas, Johnson Johnson tiene una relación precio sobre beneficios o PER del 23,55, la cual está por debajo de su media de 5 años. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte. Pasemos con FedEx, que hoy también nos brindó una muy buena subida, ya que anunciaron un aumento en el pago de sus dividendos del 10%. Para los que entraron en FedEx a los $150, felicitaciones, ya que llevan una muy buena subida de casi el 51%. Actualmente la empresa se encuentra en este canal lateral, que si llega hasta la parte superior estaríamos hablando de una subida del 37%, aunque para esto tiene que romper dos resistencias más. Con la fuerza que llevamos esperemos que la rompa, la primera cerca de los 233 y la segunda cerca de los 264. Actualmente los analistas le dan a FedEx una calificación de compra con un precio objetivo de 249,14. En la valoración, FedEx tiene una relación PER de 19,49, que si la comparamos con años anteriores, exceptuando el 2019 y el 2020, se encuentra por encima, lo que puede indicar que estamos pagando un precio mayor por las acciones. Así que mucho cuidado con esto. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios en cuál de estas tres acciones desearías crear una posición. Gracias por este video y no olvides suscribirte.